Bienvenido a Productividad Dinámica, el podcast que une resultados y bienestar en un mismo camino. Con Humberto Almonacid, ingeniero, master coach y escritor, descubrirás las claves para organizar tu tiempo, gestionar tu energía y tomar mejores decisiones sin sacrificar lo que realmente importa. Prepárate para vencer al caos, practicar el equilibrio y alcanzar la armonía, aprendiendo cómo convertir la productividad en un estilo de vida. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer episodio de la cuarta temporada de Productividad Dinámica, donde estaremos conversando acerca de bienestar, de calidad de vida, de gestión del tiempo, de tecnología, inteligencia artificial, bueno, y muchos otros temas interesantes que, bueno, yo creo que están tomando mucho sentido en el último periodo, debido a lo que vamos a conversar hoy, que tiene que ver con la hiperdigitalización, la hiperconectividad. Así que los estaré acompañando nuevamente, bueno, después de harto tiempo, porque este podcast lo iniciamos en la pandemia como un piloto ahí, un proyecto especial, donde queríamos compartir las herramientas, queríamos compartir los tips acerca de la productividad consciente en esa época, que hoy en día se ha transformado en la productividad dinámica. Así que, bueno, les quiero dar las gracias a todas las personas que nos han estado siguiendo. Quiero mandarle un saludo a los 700, casi 700 suscriptores. Estamos ahí a unos cuantos clics de tener 700 personas que nos siguen en este podcast. Así que quiero agradecer también ahí las consultas, los correos, los mensajes que nos llegan constantemente para preguntar acerca de todo lo que hemos venido desarrollando en los últimos años. Así que les doy la bienvenida a este primer episodio donde conversaremos acerca de un temazo. Aquí, las 5 claves para un descanso real en la era de la hiperdigitalización. Como estamos en el descanso, bueno, aquí vamos a ir dilucidando cuáles son estas claves, cuáles son estas recomendaciones que yo les puedo dar después de 18 años. Puedo decir que llevo 18 años investigando acerca de productividad, aprendiendo cosas interesantes sobre comportamiento humano relacionados con con este espacio temporal, ¿cierto? Que, como dice ahí en las definiciones, a veces cuando me preguntan qué es el tiempo, no lo puedo definir, pero cuando lo pienso, sé exactamente a qué se refiere. En este caso, bueno, lo que nosotros hemos visto en los últimos años, cómo se ha incrementado la cantidad de información que recibimos día a día, que de hecho es un tema que he venido revisando y compartiendo desde hace varios meses, desde que lancé mi quinto libro, Domina tu Día, en enero. Hemos estado hablando de la infoxicación, de la cantidad de información que recibimos día a día, que hace, imagínense, en el año 1996 era apenas 2,5 gigabytes por los medios que existían en esa época. Y 2,5 gigabytes es el equivalente como a 20 periódicos al día. En 2008, la Universidad de California hizo una investigación para determinar cuánta era la cantidad de información que recibían las personas día a día, y ya íbamos en 34 gigabytes, que son más o menos como, ya estamos hablando como 600 diarios, 600 periódicos al día. Y actualmente, bueno, gracias a una investigación que hicimos nosotros con personas efectivas, tomamos datos, interpolamos datos y extrapolamos también, pudimos determinar que más o menos debido a la calidad de información que se recibe hoy en día, la calidad de video, la exposición que tenemos de información es de 76 gigabytes al día. O sea, imagínense tanta información que en realidad no somos capaces de procesar, pero sí genera distracción y alteración a nuestros sistemas internos, en este caso lo que estaría relacionado al sistema de activación reticular, afecta, por ejemplo, a nuestra corteza prefrontal al generar mayor carga cognitiva y también fricción cognitiva para la toma de decisiones. Entonces, esto afecta en demasía a las personas que tienen, por ejemplo, trastorno de déficit atencional e hiperactividad, porque al estar bombardeados por estos estímulos externos, lo que hace es aumentar la frecuencia de las ondas cerebrales. Entonces, cuando nosotros estamos con nuestras ondas cerebrales demasiado excitadas, ¿cierto? Cuando están muy alteradas y están en un pic, no somos capaces de procesar información de valor. Entonces, aquí es donde surge lo que se llama el agotamiento de la corteza prefrontal,
para lo que es procesamiento de información y toma de decisiones, y es ahí donde, de acuerdo a los últimos estudios de neurociencias, existe alta probabilidad de que usted procrastine las decisiones importantes de su vida. Entonces, por eso también hay una tendencia a hacerlo más fácil, a hacerlo lo agradable, a hacerlo placentero. Entonces, nos llenamos de mini tareas que nos aportan valor, puede que sean urgentes, puede que sean importantes. Más adelante vamos a continuar ahí revisando esta diferencia que existe entre lo significativo y lo importante, y eso afecta nuestros resultados. Así que, bueno, hoy nos vamos a centrar en estas 5 claves que tienen que ver con el descanso real. ¿Qué es el descanso real? Muchas personas me dicen, cuando iniciamos nuestros programas de consultoría en productividad o coaching en productividad, me dicen, oye, ¿sabes qué? Estoy durmiendo, pero no duermo bien. O sea, me acuesto temprano, tipo 10, 11 de la noche, y despierto a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana, pero con un cansancio, y la verdad que no sé explicar por qué. Y aquí es donde entran todas estas alteraciones y las claves que vamos a estar revisando. Miren, aquí podríamos decir que hoy en día descansar es un lujo. O sea, diferenciarlo de dormir. ¿Por qué? Porque yo digo que dormir no es lo mismo que descansar. O sea, usted se puede ir a acostar como les comentaba recién. Y no necesariamente nuestro cerebro va a disminuir su actividad de procesamiento. Entonces, todo el bombardeo de información, los problemas, las decisiones que tenemos que tomar, los cabos sueltos, que yo hablo mucho de los cabos sueltos, ¿cierto? Todas esas actividades, son actividades, situaciones, responsabilidades de corto plazo o mediano plazo que podrían transformarse en una crisis a largo plazo. Entonces, hay cosas que a veces nos están ahí perturbando nuestro descanso, y hoy vamos a ver qué podríamos hacer para poder contrarrestar sus efectos negativos. Miren, les traigo un dato interesante. Miren, cada año, este es un dato antiguo, del 2016, o sea, casi son como 9 años más o menos, casi 10 años atrás. Miren, en esa época, Rand Corporation, que es una empresa que analiza datos, determinó que la falta de sueño, que ha empeorado con los años, le estaba costando en ese momento a la economía mundial 400.000 millones de dólares de pérdida. Producto de todas las inconsistencias que se generan. Cuando las personas, por ejemplo, andan cansadas, evitan, ¿cierto? Procrastinan, no planifican, improvisan mucho. Eso puede verse reflejado en descoordinaciones, retrasos, pérdida de información, falta de comunicación, conflictos, y eso, finalmente, toda esa fricción que se genera en la cadena de producción, en la cadena de suministro, en las empresas de servicios, todas esas pérdidas ocultas equivalen a más de 400.000 millones de dólares. Entonces, es una realidad que no podemos negar, que la falta de descanso genera estas pérdidas. La falta de descanso afecta a los equipos de trabajo, afecta el estado de ánimo. Bueno, y aquí es donde muchas veces hablamos, oye, ¿por qué hablas de descanso si estamos hablando de gestión de tiempo, estamos hablando de productividad? Estamos hablando de productividad empresarial, estamos hablando de Producto Interno Bruto. Bueno, y aquí es donde entra mi hipótesis, ¿cierto? La que hemos revisado en algunos otros episodios de Productividad Dinámica, que la productividad personal, en este caso, cómo usted gestiona su tiempo en el día a día, aquí lo analizamos, puede llegar a impactar el Producto Interno Bruto de un país. Y es solamente, aquí pongo de ejemplo mi país, Chile, que nosotros somos campeones mundiales en trabajar mucho y producir poco. O sea, bueno, hay otro país que es muy cercano a los datos que tenemos nosotros en Chile, que es México, que también México es un país que trabaja mucho. De hecho, México es el país del OCDE que más horas trabaja al año y que menos produce. Bueno, nosotros estamos como en el top 5 de los países que más trabajan y menos producen. Entonces, eso ya nos está dando una clara señal de que existe un problema, y podemos discutir, debatir acerca de si es tema cultural, y nos comparamos con Escandinavia, con Suecia, y vemos que queremos reducir la jornada laboral, ¿cierto? La jornada horaria, pero nadie reconoce que tenemos que buscar una solución, ¿cierto? Porque de nada sirve, por ejemplo, reducir la jornada horaria si usted va a seguir trabajando de la misma manera. Entonces eso finalmente va a repercutir
en menos Producto Interno Bruto, menos resultados, menos rendimiento. Y aquí que quede claro que no nos estamos olvidando del factor bienestar. O sea, tenemos que buscar ese equilibrio o ese balance entre los resultados, el bienestar y la calidad de vida. Entonces, aquí es donde a veces salen estas iniciativas, ¿cierto? Sin hacer un análisis más profundo, podemos llegar a la productividad, como dice, la productividad global de la empresa. Pero es difícil que las organizaciones revisen cuáles son los hábitos productivos de cada uno de sus colaboradores, que también están relacionados a los hábitos personales. Cómo planifico, cómo priorizo, cómo gestiono mi día a día, si me alimento bien, si descanso bien, porque en realidad, en este caso, las organizaciones, yo creo que, como dicen, de la puerta para afuera, no saben lo que pasa con sus colaboradores, no sabemos si duermen lo suficiente, si se hidratan de forma adecuada, si descansan. Hay personas que, aquí vamos a la cruda realidad de mi país, debido a los problemas de la economía, hay muchas personas que trabajan de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde, llegan a su hogar y salen a trabajar a otro lugar. En este caso, vamos a decir que salen a conducir, ¿cierto?, con las aplicaciones para poder generar un extra. Entonces, es un dato importante a tener en consideración porque, miren, ¿qué descanso va a tener una persona que tiene una jornada extensa estamos hablando de las 8 o 9 horas al día, y luego sale para, en este caso, descansar un poco, quizás comerá un poco, y después tiene que seguir trabajando? Entonces, quizás no es un tema físico de descanso, sino que es un tema mental. Entonces, por eso estamos frente a una tremenda crisis actualmente, que es como una crisis silenciosa. Vemos cómo, en este caso, mantenemos los indicadores de productividad, o tratamos de mantenerlo porque igual tiene sus altos y bajos, pero se está deteriorando la salud mental de las personas. Estamos hablando más de síndrome del burnout. En mi época, cuando yo inicié, por ejemplo, estudiando temas de productividad, no se hablaba del síndrome del burnout, era muy poco. Era como un tabú también decir que uno tenía, por ejemplo, problemas de salud mental, o que estoy con un cuadro de estrés crónico, o que a lo mejor, producto del burnout, está con una depresión profunda, está con licencia médica. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que evitar, ¿ya? Y aquí en este podcast de productividad dinámica vamos a estar revisando tips, vamos a estar revisando recomendaciones claves también para que usted pueda, en este caso, convertir la productividad en un estilo de vida. Bueno, como les comentaba, ya tenemos este dato freak, ¿cierto?, del tema de la cantidad de dinero que le cuesta a la economía, la falta de descanso, y aquí yo puedo reconocer que caí en la trampa cuando estaba en la industria. O sea, yo dejé de descansar. Trabajé 14 años en la industria forestal en Chile, muy orgulloso de haber sido parte de esa maquinaria que saca adelante nuestro país. Pero el problema es que, como me faltaban horas del día, porque no tenía una clasificación, porque no tenía idea qué era lo importante, lo urgente, lo significativo en mi vida, finalmente terminaba administrando por crisis. Entonces me consumía el caos. Y aquí es donde cometí el error de dejar de lado varias cosas de mi vida. Dejé de lado, en este caso, mi familia, dejé de lado mi alimentación, en algunas oportunidades no almorzaba, trabajaba hasta tarde, a veces cuando tenía fallas. Las personas que trabajan en mantenimiento van a entender, porque alguien me dice, oye, pero ¿cómo podías trabajar 24? Podías trabajar 48 o 72 horas seguidas, ¿sí? O sea, las personas que trabajan en mantenimiento industrial me van a entender que cuando uno está frente a una falla, tú te sientes responsable, sobre todo si eras el jefe. O sea, yo era el jefe de mantención. Entonces, cuando ocurría no sé, digamos, un bombazo ahí, una falla catastrófica, entonces yo me sentía responsable porque yo era el custodio de ese sistema de productivo. Entonces, yo me quedaba ahí al lado de la máquina, bueno, en mi oficina, iba y volvía, y podía estar hasta 3 días, 72 horas en la planta. Y alguien puede decir, oye, pero eso es ilegal. Pero se da, y se está dando en este minuto. Personas que tienen jornadas extensas. Hace poco, bueno, lamentablemente hubo un accidente en minería, y ahí empezaron a salir algunas cosas. Bueno, yo les cuento, yo trabajaba 24, 48, 72 horas, era como normal cuando había fallas, porque ya después empezamos a mejorar el sistema,
y eso empezó a disminuir, entonces, de forma significativa también. Entonces, aquí es donde está esta concatenación o relación que existe entre lo que yo hacía en mi día a día, por ejemplo, mi organización personal, cómo yo me cuidaba y cómo cuidaba mi tiempo y mi energía y mi foco, y eso se vio reflejado en el sistema organizacional, en mi sistema de producción, en mi sistema de mantenimiento. Entonces, aquí es donde generamos este nexo, ¿cierto?, entre lo que es la productividad tradicional y la productividad dinámica. Bueno, aquí, lamentablemente, me enfermé, me dio una parálisis facial, me dio un cuadro de estrés crónico, me diagnosticaron hipertensión arterial, dentro de varios problemas que tuve, también problemas personales, y eso fue lo que determinó, yo creo que este cambio, este quiebre o punto de inflexión, donde me empecé a enfocar en buscar una solución, o sea, porque la productividad tradicional no era lo que yo estaba buscando. Entonces tuve que empezar a indagar y a explorar lo que hoy en día comparto con ustedes, que es la productividad dinámica que nos lleva a la armonía. O sea, aquí voy a hacer una distinción rápida. Muchos piensan que el equilibrio es la solución. El equilibrio está muy asociado al control. Entonces, es como cuando uno entra en el estado de equilibrio a nivel de productividad, quiere controlarlo todo, quiere tener la agenda perfecta, quiero tener mis citas de forma perfecta, mis objetivos, mi planificación de 5 años, con los objetivos tácticos que son a 3 años, con las actividades operativas, quiero desarrollar hábitos. Entonces, me vuelvo una persona obsesiva con la productividad. O sea, demasiado, y aquí diría, demasiado cuadrado. Entonces, ese es lo que yo llamo el estadio del equilibrio, que es necesario porque ese es el estadio donde nosotros aprendemos a gestionar nuestra energía, a gestionar nuestro tiempo y a gestionar nuestro enfoque. Como decía Chris Bailey, ¿eh? Aquí a mí me costó entender eso de que en realidad nosotros no gestionamos el tiempo, sino que gestionamos nuestra energía. Si tenemos energía, podemos hacer todo lo demás. Entonces, ese estadio, yo le llamo estadio del equilibrio, es un estadio de mucho desgaste porque queremos controlarlo todo y es imposible. ¿Por qué? Porque la vida es cambio. La vida totalmente es imprevista, se generan, todos los días están sucediendo cosas. Usted quiere controlar algo, bueno, las personas son impredecibles también, entonces podría verse perjudicado. Y justamente el problema que yo tuve cuando estaba en la industria es que quería controlarlo todo y producto de eso tenía que trabajar mucho porque no tenía este enfoque en productividad dinámica. O sea, no me enfocaba en qué era lo valioso en mi vida, qué es lo que me permitía tener un mejor mañana. No me enfocaba en generar capacidad disponible, en crecer, en aprender, en mejorar, sino que me enfocaba en ejecutar y cumplir, y finalmente no desarrollaba estrategias para poder trabajar con menos esfuerzo, sino que me enfocaba en los recursos que estaba utilizando para poder generar los resultados. Entonces ahí ya tenemos una dicotomía bien importante. Entonces, como les decía, cuando empecé a generar este cambio de visión, lo primero que aparece es, oye, no estoy descansando bien. O sea, los doctores cuando me dio la parálisis y todo lo que les comentaba me decían, es que tú no has estado descansando. Yo les decía, no, pero si estoy durmiendo 5 horas al día. Sí, pero es que dormir, esta es una frase, ¿eh? Que el médico, no recuerdo el nombre, voy a buscar por ahí a ver si tengo el dato, pero era un médico antiguo, era un neurólogo viejito que, que me atendió cuando a mí me dio la parálisis facial. Y él me dijo esta frase, dormir no es lo mismo que descansar. O sea, tienes que darte espacio para, en este caso, él me decía, deja que tus pensamientos decanten, tienes que reflexionar, tómate, porque me daba licencia, y yo decía, pero doctor, me va a dar licencia, ¿y qué va a pasar en el trabajo? ¿Qué van a pensar? ¿Que soy flojo? Que bueno, esos son los paradigmas que uno tiene ahí insertos, las creencias limitantes. Y el doctor me decía, cabro, en esa época yo tenía como 30 y tantos años, me decía, cabro, tienes que descansar, deja que decante tus pensamientos, o sea, no te preocupes tanto porque eso va a perjudicar tu recuperación. Y eso es lo que ocurre. El estadio del equilibrio es donde nosotros queremos controlar todo. Miren, y aquí aparecen estos tips, estas claves que yo les voy a compartir para que ustedes puedan mejorar su descanso, o sea, que no sea solamente un descanso aparente, sino que sea un descanso real, donde nosotros renovemos, así como decía el libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey, séptimo hábito es afilar la sierra.
el hábito de la renovación. Y a pesar de que yo me sabía ese libro al revés y al derecho y supuestamente yo seguía los hábitos en el año 2014, no había entendido que el descanso era esencial. En este caso, renovar. Y, y lo primero que tenemos que entender, como les decía, es el sueño inteligente. Aquí están, miren, les voy a mostrar los 5, aquí están. Aquí están los 5 tips o las 5 claves para que nosotros podamos aprender a descansar de forma real, ¿cierto? Y podamos mejorar nuestra productividad y nuestro rendimiento. Miren, el primero que vamos a encontrar es sueño inteligente. Aquí yo creo que uno de los grandes beneficios que podemos encontrar en este tip o en esta clave es aprender acerca de los ciclos de sueño. Cómo funciona el descanso, en este caso cuando vamos a dormir. Y lo que podemos revisar es que existen distintas etapas. La última establece 4 etapas de sueño que se clasifican en sueño REM y sueño no REM. O podríamos decir sueño no REM primero y después sueño REM. El sueño no REM es cuando uno está iniciando, ¿cierto? El ciclo de descanso, cuando estoy entrando. Ahí vamos a encontrar 3 etapas que van desde el sueño ligero hasta el sueño profundo. Se van a generar ciertas características, van a haber algunas respuestas a nivel fisiológico, también a nivel cognitivo están pasando cosas con nuestras ondas cerebrales. Entonces, ¿qué ocurre? Se demora un tiempo en pasar fase 1, fase 2, fase 3 y entra en la fase 4, que sería hoy en día la fase REM. Antiguamente eran 5 fases, pero entra en la fase REM. Y la fase REM se llama así por el movimiento ocular rápido o Rapid Eye Movement. Por eso se llama REM. Aquí donde los ojos se mueven es la fase donde nosotros soñamos. Entonces se empieza a generar una recuperación a nivel cognitivo. ¿Por qué? Porque durante el día, aquí donde nuestro cerebro va generando ciertas toxinas, así lo voy a explicar de forma sencilla, se van generando ciertas toxinas y el sueño es necesario para poder eliminar estas toxinas y también para poder hacer el ciclo de, en este caso, de identificación de la información que es importante para poder guardarla en el hipocampo. Entonces, es una fase esencial. O sea, es imposible no dormir. O sea, y de hecho, si usted pasa varios días sin dormir, va a empezar a observar o a experimentar un desgaste cognitivo y también algunos problemas bien graves. Tengo entendido que hay un récord de una persona que estuvo como 11 días sin dormir, pero después tuvo varios problemas. Se le generaron problemas adicionales a nivel fisiológico, problemas cardíacos, tuvo alucinaciones, un montón de cosas que fueron perjudiciales. Quería romper el récord de días sin dormir. Ya, y aquí vamos al hecho, yo siempre digo, la productividad es distinta para todas las personas, porque alguien me podría decir, pero hay un pueblo o una ciudad en cierta parte del mundo donde las personas duermen poquito y pueden estar varios días sin dormir. Sí, o sea, se puede haber generado en este caso lo que decía una condición genética que permite que esas personas duerman poco. ¿Ya? Y aquí es donde hay múltiples factores que influyen. Pero en este caso, o sea, llevándolo a lo más básico, sin considerar, por ejemplo, lo que vamos a ver después, que es el reloj interno, que tiene que ver con los ciclos circadianos y los osciladores circadianos, que es el núcleo supraquiasmático. La idea es que usted identifique, por ejemplo, cuál sería su ciclo ideal de sueño. O sea, en este caso, cuántas horas sería lo recomendable, a lo mínimo recomendable para un adulto. En este caso estamos hablando de personas entre 35 y 55 años, creo es más o menos 6 horas mínimo. ¿Y por qué? Porque tenemos que darle espacio a nuestro cerebro, a nuestro organismo ahí para poder llevar a cabo estos ciclos de sueño. Que el sueño no REM con REM más o menos tiene un tiempo de duración de 90 minutos, APP. Así 90 minutos, y durante la noche se generan varios ciclos, de 4 a 5 ciclos por lo menos, de 90 minutos. Y hay una particularidad, en los ciclos iniciales, cuando va avanzando desde la fase 1 a la fase 3 de sueño, antes de entrar a REM, bueno, ese tiempo es más prolongado y la fase REM es más pequeñita. Entonces, a medida que se van avanzando en los ciclos, la fase REM va aumentando en tiempo.
Y esto es lo equivalente a esta eliminación de toxinas que se está dando. Por ahí se está generando como una reconfiguración en nuestro cerebro. Entonces, imaginen, si ustedes no están durmiendo, no están descansando lo que deben, generan múltiples estímulos antes de ir a dormir, como las pantallas azules, que también lo vemos en el punto 5, que es el detox digital. Entonces, lo importante en el punto 1 del sueño inteligente es establecer, por ejemplo, hora de inicio y hora de término del sueño. O sea, tenemos que enseñarle a nuestro cerebro que hay un ciclo determinado. Y yo creo que a ustedes les ha pasado de repente que se despiertan de la nada, ¿eh? Cuando uno, por ejemplo, entra en un periodo donde tengo una hora de inicio de sueño y una hora de término definida, y coloco el despertador y todo, va a pasar que su cerebro se acostumbra. Entonces, aquí ya tenemos un primer problema. Si usted un día se acuesta a las 10 de la noche, otro día se acuesta a las 11 de la noche, otro día se volvió a acostar a las 10:30, otro día se quedó scrolleando TikToks hasta la 1 de la mañana, y otro día, como andaba cansado, se acostó a las 9:30. Entonces, al final, el cerebro no puede identificar cuál es el algoritmo o el patrón de sueño establecido, y el cerebro empieza a generar ahí alguna perturbación o distorsión en el descanso. Entonces va a ocurrir, y otro día yo creo que vamos a profundizar, pero yo puedo despertar en una fase no muy adecuada. No sé si les ha pasado a veces que duermen y se levantan más cansados, y a veces también duermen una siesta y despiertan así, pero piensan que van a descansar, entonces despiertan más cansados. Bueno, eso es lo que ocurre con lo que se llama esta... es cuando despertamos entre ciclos. Podemos entrar, no sé, despertar en un sueño profundo. Despertamos en ese ciclo y ahí ocurre que estamos cargados de ciertos neurotransmisores que evitan que nosotros nos movamos rápido, o sea, que en este caso nos podamos dañar durante la fase REM. ¿Ya? Entonces es interesante que tengamos en consideración eso. O sea, ojalá usted pueda acostarse siempre a la misma hora y levantarse a la misma hora, para que el cerebro se acostumbre y aprenda, en este caso, establezca cuál es la fase óptima de eliminación de toxinas y de reconfiguración cerebral. Otro punto importante, ahora, si usted me dice, oye, es que en realidad yo estoy en faena, me es difícil porque estoy con turnos de noche, o también tengo exigencias en ciertos periodos, bueno, lo que nosotros recomendamos es lo que se llama el sueño polifásico. ¿Ya? Y sueño polifásico hay mucho. Yo en la pandemia hice experimentos de sueño polifásico, había visto algunos de Nikola Tesla, algunos experimentos de Leonardo da Vinci que habían hecho sueño polifásico, y aquí yo hice la prueba. Dice 48 horas de sueño polifásico, quedé reventado, sí, les digo al tiro que no, el resultado no fue muy bueno, pero miren, durante 48 horas yo usé un sueño polifásico que era de 3 por 1, era 3 horas de trabajo por 1 hora de sueño. Entonces trabajaba y me iba a acostar. ¿Ya? ¿Qué pasó? Que me fui desgastando en el transcurso de las 48 horas. ¿Ya? Yo creo que ha habido otros experimentos, yo siempre estoy tratando de probar lo que veo por ahí, así como, ya, si lo hacía Leonardo da Vinci, en vez de lanzarme a hacer un TikTok hablando de que Leonardo da Vinci era muy inteligente y era multifacético y usaba sueño polifásico, ¿no? Dije, voy a usar el sueño polifásico de Leonardo. Y bueno, utilicé el 3 por 1, hay otros sueños polifásicos, y la verdad es que el resultado fue nefasto. ¿Ya? Después me fui como desgastando. Dentro de los problemas, por ejemplo, en esa época yo no tomaba mucha agua, entonces no estaba bien hidratado. Entonces podría haber sido una de las variables que influyeron. Pero en la medida que iba avanzando, todo bien, pero después como que cada vez que despertaba más cansado, despertaba más cansado, entonces como que me fui agotando. Ya, y ese es uno de los experimentos de polifásico que yo hice para poder mejorar mi productividad, que no lo recomiendo, pero hay otro que hice y que sí lo recomiendo, que es un sueño polifásico que se llama sueño bifásico, 2 fases, y es descanso profundo en la noche y una siesta de poder, una power nap. Después de almuerzo, que hasta el día de hoy la uso, pero es fantástico. Entonces, aquí la recomendación es que la power nap, usted podría incluso, hay algo que se llama napspresso, podría tomarse un café antes de la siesta.
Ya, y aquí viene el dato obligatorio. Para que la siesta no afecte, tiene que ser menos de 26 minutos. Esto es un dato de la NASA. La NASA hizo experimentos para el descanso de los astronautas y descubrió que el ciclo de siesta óptimo es de 26 minutos. 26 minutos, ¿por qué? Porque es el tiempo exacto antes de entrar a lo que sería el sueño profundo. Entonces, si usted duerme más de 26 minutos en una siesta, lo más seguro es que va a entrar en sueño profundo, se van a liberar los neurotransmisores estos que son como anestesia para el cuerpo, porque la idea es que no nos movamos tanto. Entonces, si nosotros entramos en esa fase, y despertamos después, vamos a estar muy cansados. Ya, esto es lo fantástico, nuestro cerebro tiene la capacidad de, en este caso, de como apagar nuestro cuerpo para que entre en sueño profundo, entramos en ondas lentas cerebrales y luego hace el cambio rápido, muy rápido. En un par de, yo creo que menos de un minuto quizás, no sé, no he investigado cuánto es el tiempo, pero si nosotros llegamos a despertar en una fase de sueño profundo, nos podemos demorar hasta 8 o 10 horas en volver a estar de forma activa, en un estado de alerta o lo que se llama el nivel de activación cortical óptimo. Entonces, interesante lo que ocurre y cómo funciona nuestro organismo, ¿ya? Para que lo tengan ahí en cuenta. ¿Ya? Entonces, los tips del primer punto, que es el sueño inteligente, ojalá acostarse a la misma hora, levantarse a la misma hora, que tengamos un ciclo de sueño adecuado, o sea, le demos el espacio a nuestro organismo para recuperarse y dormir en un periodo que mínimo para un adulto debería ser de 6 horas. Ahora, si usted no tiene el espacio, o también si quisiera, podría complementar con un sueño bifásico, con una siesta, ¿cierto? Una siesta de poder, un power nap, o también podría ser un napspresso. ¿Ya? ¿Cómo es el napspresso? Mire, cuando uno realiza su actividad en bloque en la mañana, va a almorzar y antes de ir a dormir la siesta se toma un café. Entonces, el café se demora más o menos 20 minutos en hacer efecto, haciendo el cambio entre la adenosina, ¿cierto? La cafeína y la adenosina, ahí hacen un intercambio. Entonces, usted alcanza a dormir, descansa, el organismo se recupera y viene la activación de la cafeína a los 26 minutos. Yo lo he probado y funciona a la perfección, ¿ya? Esto no es, está comprobado que funciona de buena manera, ¿ya? Y ojalá si fuera un café de especialidad, mucho mejor. ¿Ya? Entonces, de esta primera clave nos vamos a la segunda que aparece ahí, que es el reloj interno, que tiene que ver con los ciclos circadianos. Entonces, esta es otra clave que tiene que ver con aprender acerca de nosotros. Aquí lo que yo recomiendo es saber cuál es su cronotipo. Existen distintos cronotipos que están asociados a al ritmo circadiano. El ritmo circadiano es el de 24 horas. Entonces, aquí van a aparecer 3 cronotipos identificables o 3 tipos de personas. Tenemos las personas que son alondras, que se dice, porque esto es una analogía de pajarillos, de avecillas. Tenemos las alondras, que son las personas que son matutinas, así, netamente matutinas, que se pueden levantar o despertar a las 4:30 de la mañana y están ahí como una lechuga, súper despierta. Luego vamos a tener los colibríes, que sería el equivalente a las personas que viven en función del ritmo social. O sea, el ritmo natural, ¿cierto?, de nuestra sociedad, que va desde las 7 de la mañana aproximadamente hasta las 10 de la noche, 9 de la noche. ¿Ya? Entonces este es como el ritmo tradicional. Y finalmente, y aquí yo creo que hay varias personas que le va a hacer sentido, están los búhos. Los búhos son las personas que son nocturnas, son las personas que recién, por ejemplo, si estamos hablando de hora de levantarse, si las alondras están como lechuga a las 4:30 de la mañana, los búhos están como lechuga a las 9 de la mañana. O sea, no están ni a las 4:30 ni a las 7, a las 9 un búho podría estar funcionando de buena manera, ¿ya? Y esto tiene que ver con bueno, se ha investigado bastante si es tema fisiológico, si es tema de hábitos, si es tema de contexto, si tiene que ver con la activación de la luz cuando eran niños, porque aquí es donde afecta mucho el lugar donde uno vive, y uno es más propenso o menos propenso, ¿ya? Todas las personas son distintas, pero hay personas que son
más propensas a ser búhos, otras que son más propensas a ser alondras. Yo les puedo comentar, durante mucho tiempo en mi vida, más o menos como 43 años, durante 42, 43 años yo fui más búho. Y hace unos 4 años atrás, cuando empezamos a entrenar con mi señora, empezamos a levantarnos temprano. ¿Ya? Y no por moda de 5 a.m., sino que el horario óptimo para ir a entrenar era a las 6 de la mañana. Ya, los 2 primeros años les puedo decir que sufrí mucho, porque yo era un búho, imagínense, 42, 43 años búho, y empecé a hacer alondra. Bueno, al día de hoy ya no me cuesta tanto. Todavía me cuesta salir de la cama. Bueno, yo siempre fui deportista, antes entrenaba trail running. Siempre he tenido problemas para levantarme temprano, pero no tengo ningún problema para poder trabajar de noche. Entonces, ese es un poco el tip que les puedo dar respecto a esto. O sea, nosotros cuando somos conscientes de cuál es nuestro cronotipo, también podemos hacer este ajuste para las personas que puedan. ¿Eh? Aquí, por ejemplo, si usted es búho, en este caso, ahí podría hacer algunos arreglos para a lo mejor no acostarse tan tarde, o sea, poder acostarse a las 11:30 de la noche, pero no dormirse a las 2 de la mañana. Porque si su trabajo es de estar a las 7 de la mañana, lo más seguro es que no va a rendir nada hasta las 11. Entonces, si usted se acuesta a las 11:30 de la mañana y empieza a hacer este ajuste, porque la verdad que el organismo se ajusta poco a poco, la idea es que nos acomodemos al ritmo social. Si al final, eso es lo que podríamos decir que es un problema, pero es difícil de cambiar. ¿Por qué? Porque como el ritmo social está más o menos del horario de las 7 de la mañana a las 9 de la noche, quienes no se acomoden, en este caso los búhos o las alondras, van a tener lo que se llama jet lag social. Entonces, los búhos van a sufrir en la mañana y las alondras sufren en la tarde. O sea, aquí si nosotros identificamos los cronotipos de un equipo de trabajo, el jefe o líder de ese equipo podría administrar o gestionar los horarios de las reuniones, porque imagínense, si su equipo son puros búhos o el 70% de las personas son búhos y usted coloca una reunión a las 9 de la mañana, la gran parte del equipo no va a estar despierto, no va a estar activo cerebralmente hablando. En cambio, si nosotros movemos la reunión más cerca del mediodía, vamos a tener a todo el equipo funcional. De hecho, se recomienda, por ejemplo, cuando hay mezcla de cronotipos en distintos equipos, ahí sonó como un verso, sin esfuerzo, cuando tenemos mezcla de estos cronotipos, la idea es poder establecer las reuniones importantes al mediodía, bien cerca, a las 2:30 o quizás a la 1 si el almuerzo es a las 2, antes del almuerzo, porque ese sería el horario donde todas las personas están en un ritmo cerebral o de onda cerebral más o menos activo, que son ondas beta. Entonces, va a ser más fácil y va a fluir de mejor forma la comunicación y la coordinación. Pero si usted coloca una reunión temprano y hay muchos búhos o coloca una reunión a las 4 de la tarde y hay alondras, la verdad que no va a funcionar muy bien. Entonces ahí nos estamos dando cuenta cómo la productividad personal, o en este caso la biología, ¿cierto?, interna, puede impactar en los resultados de un equipo de trabajo o de una organización. Y por eso vamos a tener reuniones ineficientes. Entonces, eso es lo que usted podría tomar en cuenta. Miren, aquí les tengo un dato positivo. Si nosotros podemos sincronizar tareas con el cronotipo, podemos mejorar hasta un 65% la satisfacción laboral. Y un dato negativo, aquí tengo esto es una estadística muy negativa, el desajuste de nuestro cronotipo en función del ritmo social aumenta a un 79% la probabilidad de tener obesidad. Así que esto es como algo clave en nuestro descanso. Lo primero que teníamos, el sueño inteligente y la identificación de nuestro cronotipo. Y además existe algo que se llama el ritmo personal, que está asociado a los ultradianos, que serían los ritmos inferiores a 24 horas, que están asociados a los procesos internos de nuestro organismo. Bueno, y si usted quisiera, que esto lo vamos a dejar como para productividad dinámica avanzada, si alguien quisiera mejorar aún más, podría identificar sus ritmos ultradianos. Nosotros, bueno, con mi señora hicimos una investigación acerca de ritmos ultradianos y nos dimos cuenta que
Ahí estos ritmos funcionan en ciclos, entre 90 y 120 minutos. ¿Y qué pasa? Que nosotros teníamos el ritmo ultradiano cambiado. Entonces, cuando ella despertaba en la mañana, full, así como con toda la energía, yo estaba en mi ritmo bajo. Entonces, yo estaba cero, así, cero ánimo. Y yo venía a despertar más o menos como a las 7 de la mañana. Y a las 7 de la mañana ella ya venía con el ritmo ultradiano bajo. O sea, como que venía en su valle, en la parte inferior de la curva. Entonces, imagínense, si yo tengo claro mis cronotipos, soy búho, soy alondra, soy colibrí, y más encima tengo identificados los ultradianos, también puedo establecer horarios fijos, ya esto como ir un poquito más allá, pero puedo establecer horarios específicos para los momentos importantes del día. O sea, si por ejemplo yo tuviera una reunión, una negociación o una reunión comercial, yo voy a tratar de, primero, como soy búho, que no sea muy temprano. Segundo, que esté justo en un pic de mi ritmo ultradiano, o sea, donde estoy con más ánimo, estoy más activo. En cambio, imagínense, si yo soy búho y más encima no tengo identificado el ultradiano y alguien me coloca una reunión a las 9, lo más seguro es que no voy a rendir bien. Y es así, en mi caso es así, yo lo siento. Entonces, aquí donde la invitación es que nos escuchemos, nos observemos para aprender acerca de, en este caso, nuestra productividad personal. Interesante. Clave 3. La clave 3, miren, trabajar en sprints y descargas. Esto también es muy interesante porque nos invita a trabajar en ciclos. Han escuchado hablar del pomodoro, ¿cierto? Esta técnica de 25, 5, 25, 5, que son trabajo intenso 25 minutos y después descanso 5 minutos. Bueno, los sprints es exactamente lo mismo. Pero aquí lo que yo recomiendo es que no sea un pomodoro, o sea, no sea tan fijo, porque la vida ha cambiado. Entonces, identifique cuáles son sus ritmos ideales en función de lo que yo llamo time box o cajas de tiempo. Establecer un sprint que podría ser un trabajo profundo de 1 hora, por ejemplo, aquí en función del ultradiano. Imagínense, usted dice, mira, yo tengo un ritmo ultradiano y en este periodo de tiempo, entre las 10 y las 12, soy súper productivo. O sea, voy a establecer un trabajo o un ciclo de 1 hora y media, full producción, deep work, ¿cierto? Trabajo profundo. Y terminado ese ciclo voy a generar un descanso no de 5 minutos, porque las personas que realmente han usado el pomodoro saben que en 5 minutos uno no alcanza a hacer nada, así como pasan volando. Y también como que uno se vuelve muy obsesivo, porque es como, no, es que tengo que hacer mi pomodoro y 5 minutos de descanso después. Entonces se vuelve muy mecánico. La idea es que fluya. Y aquí es donde aparece la armonía. La productividad dinámica apunta a la armonía, a reconocer que la vida es cambio. Entonces me tengo que adaptar y esa adaptación tiene que ser con fluidez. Entonces, tenemos que trabajar en función de ciclos de sprint, ¿cierto? En este caso, que sea como los maratonistas que corren así full. Y después tenemos que hacer un ciclo de descarga. Y esto puede ir de lo macro de lo micro, en este caso del sprint del día, de la jornada, también podría ir a lo macro, a las semanas. Entonces, con algunos clientes, y yo también lo he adquirido en mi vida, establecer ciclos de carga y descarga en semanas. Tres semanas full trabajo, una semana de descarga con menos intensidad. Y les puedo decir que es espectacular. O sea, ¿por qué? Porque hay que reconocer que nosotros somos seres orgánicos. Nosotros no somos máquinas. Queremos competir con la inteligencia artificial y nuestra productividad va decayendo durante el día. Entonces, por eso, también tenemos capacidad limitada de procesamiento de información. Entonces, tenemos que dosificar la energía disponible porque finalmente eso es lo que nos permite generar resultados, pero también trabajar nuestro bienestar. Si usted cree que es una máquina y le da full y no descansa, va a terminar quemado. O sea, va a terminar un síndrome del burnout, va a terminar quizás con algún problema de salud. Entonces tenemos que empezar a escucharnos, tenemos que empezar a observarnos. Y una de las cosas claves, en este caso de las 3 claves primeras que podemos hacer es el sueño inteligente, la identificación del cronotipo y de los ultradianos, y una vez que ya tengo esa información, empezar a trabajar en estos sprints, en estos ciclos de productividad activa y descanso. Activo, descanso. Ya sea en la jornada cotidiana, en el día a día,
o también podría ser por semanas, o también podría ser por periodos más grandes. Tengo clientes que lo hacen así, trabajan 3 meses en un proyecto, descansan un mes, y ese mes está asociado a planificación y a generación de nuevos negocios, o quizás para, no sé, ahora que nos estamos acercando a fin de año, hay clientes, hay empresas que ya están empezando a visualizar lo que será el 2026. Y algunas personas me dicen, pero estamos en septiembre. Sí, pero es el mejor momento de por lo menos empezar a prepararnos, porque si no, vamos a terminar en diciembre, aquí como la mayoría de las personas que anda a última hora. Hay que reconocer que los chilenos somos muy a última hora. Esperamos hasta el final. Entonces, a lo mejor le están pidiendo los datos. En septiembre podemos empezar a recopilar tendencias, empezar a ver, por ejemplo, cuáles fueron los resultados, cómo van el avance de los proyectos, o cómo voy a nivel personal. ¿Se acuerdan que ustedes definieron algunas resoluciones de fin de año el 2024 y se comprometieron a cumplir con esas metas el 2025? ¿Cómo van esas metas? Esa es la gran pregunta. ¿Cumplieron las metas? ¿Va a ser necesario hacer algún cambio? Bueno, esas son las preguntas que deberíamos estar haciendo en este minuto. ¿Por qué? Porque entra octubre y queda el último trimestre y pasa volando. Bien, es muy vertiginoso, ¿eh? Porque, bueno, acá en Chile van a venir las fiestas patrias, nos vamos a desconectar ahí unos cuantos días y después vamos a volver con todo, tratar de cerrar el año de la mejor manera posible. Entonces, ahí tenemos el sprint, tenemos que aprender a descansar entre medio. Clave 4, reconexión sensorial. ¿Ya? Y aquí es donde, para poder descansar durante el día, o sea, estamos hablando de los sprints, ¿cierto? El sueño y también el tema de los cronotipos. Entonces, hay momentos del día donde nosotros vamos a necesitar bajar nuestras ondas cerebrales. Entonces, aquí ya entramos, exceso de información, tuvimos una discusión con alguien, no sé, nos tuvimos que trasladar en vehículo y había un taco gigantesco, un taco o un embotellamiento. Para los amigos de México, cuando yo digo taco, ellos piensan que quizás un taco, no, es un embotellamiento de autos, ¿cierto?, en alguna carretera. Entonces, eso va a afectar mi nivel de ondas cerebrales y me va a llevar a unos picos de beta alta, entonces me voy a estresar, se va a activar el sistema límbico, va a haber liberación de cortisol. Entonces, la idea es que nosotros aprendamos a reconectar sensorialmente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos estresamos, nos vamos acá, nos vamos a nuestra mente, nos vamos a algo que se llama hiperfoco. Como entramos en un estado de amenaza aparente, ¿ya? Porque algo está ocurriendo, entonces el sistema límbico reacciona, entramos hiperfoco, onda cerebral alta, y eso significa que nos empezamos a dejar de percibir, empezamos a dejar de percibirlo, no sé, pues en este caso el tacto, porque se centra todo en la amenaza existente. Aquí lo único que funciona bien es el olfato, que está directamente conectado con el sistema límbico, ¿ya? Porque lo demás es filtrado por el hipocampo, perdón, por el hipotálamo. Entonces, ocurre que si nosotros estamos en este estado de hiperfoco, ¿cierto?, o muy activo por mucho tiempo, podríamos generar un síndrome del burnout. Entonces, para evitarlo, nosotros tenemos que aprender a reconectar sensorialmente para activar el hermano del sistema simpático, que sería el sistema parasimpático, que es como nuestro modo relax. Entonces, por eso se recomienda realizar ejercicios de respiración, ejercicios de reconexión sensorial, por ejemplo, de reconectar con la visión, con la audición, en este caso, ir a algún lugar, escuchar la naturaleza, o aunque de repente en las grandes ciudades se escuchan los vehículos, los autos, ¿cierto? O las micros que van para allá, para acá, pero podríamos sentarnos en algún lugar y escuchar, no sé, los pajaritos, o centrarnos quizás no en nuestros propios pensamientos que nos llevarían a estos loops, ¿cierto? Y a este rumiar que nos genera la activación del estrés, sino que empezar a observar, por ejemplo, observar los colores, las formas, las sombras, y todo esto controlando nuestra respiración. Y pensando también que no muchas veces podemos encontrar el famoso busca un lugar tranquilo y silencioso, como aparece en las meditaciones. Entonces, tenemos que aprender a lidiar con el caos que nos rodea. Y aquí, bueno, esto es solamente entrenamiento, ¿eh? Nos podemos sentar un ratito en algún lugar, respirar y dejar que todo vaya decantando, para que la onda cerebral baje de beta alta, ¿cierto? De una beta altísima,
que vaya una beta media y ojalá podamos entrar en un estado de onda alfa, que es una onda de relajación, y después podamos entrar de forma, en este caso controlada, nuevamente a la activación de onda beta. ¿Ya? Y eso sería la reconexión sensorial, que la podemos, bueno, aquí hay algunos ejercicios que también los vamos a ver en próximos episodios del podcast, que nos ayudan a hacer la reconexión sensorial. Ahora, interesante esto, ¿cierto? Porque si nosotros no dormimos bien, si nosotros no tenemos identificados nuestros cronotipos, nuestros ultradianos, y no tenemos esta variación, ¿cierto? De los sprints y las descargas durante el día, lo más seguro es que vamos a vivir en caos. Y eso va a significar una dificultad para poder generar la reconexión sensorial. O sea, por eso ocurre que las personas a veces dicen, no, si estoy estresado, entonces voy a empezar a meditar. Ok, empiezan a meditar, pero como viven en caos, es muy difícil generar el hábito. En cambio, cuando nosotros empezamos a trabajar el autoconocimiento y entrenamos nuestra autorregulación interna a través de estas acciones más concretas, que tiene que ver con establecer los sprints, por ejemplo, y planificar en función de eso, es mucho más fácil aplicar el mindfulness. Es mucho más fácil hacer los ejercicios de respiración. Es mucho más fácil generar la reconexión sensorial. Ese es el secreto mejor guardado de la productividad dinámica y que tiene que ver con el cuidado de nuestra energía. Porque no sacamos nada con generar resultados si finalmente vamos a terminar reventados. Nuevamente salió un verso. ¿Ya? Recuerden, somos seres orgánicos, tenemos que hacer una maratón gigantesca. En nuestro país la esperanza de vida está a los 82 años. Esa es la esperanza de vida, 82 años. Entonces hay que cuidarse y hay que cuidarse ahora ya. O sea, no es como, oye, no, me voy a cuidar en 10 años más y voy a trabajar full. Yo he escuchado eso, ¿eh? Hay personas que dicen, no, yo me voy a reventar 3 años y eso me va a permitir tener seguridad económica o tener libertad financiera. No, la libertad financiera va de la mano con el bienestar personal. O sea, ¿qué sacas con tener o acumular millones de dólares si después los vas a estar gastando en salud? Entonces, es para reflexionar. La productividad dinámica tiene que ver con la armonía y apunta a esto del estilo de vida, un buen estilo de vida asociado al bienestar. Última clave, miren, la última clave, miren, aquí, antes de ir a la última clave, les dejo este dato positivo que yo creo que ya conocen, que si nosotros podemos, en este caso, realizar reconexión sensorial a través de múltiples ejercicios de mindfulness, ya sea mindful eating, mindful hearing, hay un montón de variantes del mindfulness, después de 8 semanas, el estrés disminuye un 32% porque nuestro sistema aprende a gestionar el estrés, ya no se estimula de forma tan fácil, ¿eh? Porque esto es generar capacidad disponible. Nos convertimos en una persona más grande que nuestros problemas. Y este dato también es genial. Mejora un 20% el funcionamiento del sistema inmunológico. Entonces es importante el tener esto claro, la reconexión sensorial. Y un dato negativo, si nosotros nos dejamos llevar por el estrés, tenemos 2,6 veces más posibilidades de generar un burnout. O sea, tenemos 2,6 veces más riesgo de generar un burnout a nivel laboral. Así que, si nosotros, en este caso, generamos esta desconexión y reconexión, o sea, nos desconectamos un ratito del vértigo, ¿cierto?, del día a día laboral y nos damos espacio para hacer la reconexión con nosotros mismos y con nuestros sentidos, van a ver que va a tener un impacto directo no solo en nuestros resultados, en nuestras jornadas, sino que también en la salud mental y en el bienestar. Y también van a mejorar sus relaciones, sus vínculos, porque vamos a andar como más centrados en una onda cerebral, en este caso yo le llamo beta media, que permite la armonía, porque la beta alta, cuando andamos estresados, también andamos más irritables. Entonces las personas, ahí donde recurren, cuando las personas se estresan, van al médico y les recetan medicamentos y se regulan por el medicamento. Lo ideal es que nosotros nos regulemos por nuestra cuenta.
Ya, clave 5, la última de este primer episodio del podcast de productividad dinámica, donde vamos a hablar del detox digital. Ya, esto está directamente relacionado con lo que veíamos recién de la cantidad de información que recibimos. O sea, estamos siendo bombardeados en este minuto con tanta información que nosotros en algún minuto deberíamos desconectar pantallas. Entonces, la recomendación de esta clave de descanso real del detox digital es reducir el uso de pantallas y notificaciones para preparar, en este caso, o sea, lo esencial sería preparar el sueño. ¿Cuál es la recomendación? 40 minutos antes, por lo menos, desconexión digital, desconexión de pantalla, porque la luz azul tiene un efecto negativo también en el descanso y altera nuestros patrones de sueño. Entonces, esta es la que más me cuesta a mí. Tengo que reconocer, o sea, yo trabajo con la productividad dinámica, pero hay que reconocer que hoy en día estamos tan conectados, estamos presentes en este mundo hiper digitalizado, que a mí me cuesta mucho la desconexión de la pantalla 40 minutos antes. O sea, lo hago, por lo general lo hago no 40 minutos, lo hago en 20 minutos antes. Y he estado trabajando fuertemente para que sea así. De hecho, estoy haciendo el seguimiento del tiempo en pantalla. El otro día estábamos en un programa y he estado haciendo el seguimiento del tiempo en pantalla, pantalla del computador, como estoy ahora, y también pantalla del teléfono. Y la verdad es que estoy muy contento conmigo mismo porque hubo una reducción del uso del teléfono. Entonces, he estado fuertemente trabajando en eso. ¿Por qué? Como dicen ahí, para hacer y cumplir lo que yo siempre hago de recomendaciones a los clientes. Entonces, la verdad es que funciona, porque tenía un sueño esta semana y mira, más o menos llevo, en total son como 17, 18 semanas en este desafío personal y se nota el cambio, ¿eh? Y saben que se notan incluso a nivel como de resultados de los ejercicios, el avance, los proyectos también, el foco, a pesar de que yo trabajo con las MDA, siento que ha fluido mucho mejor. O sea, son como 17, 18 semanas de una productividad fluida, porque estamos en un periodo especial. Y ahora viene el merecido descanso, ¿ya? Porque ahí es donde estamos viendo lo de los sprints y descarga. O sea, tuvimos un ciclo de carga, más o menos de varios meses, y ahora vamos a tener un ciclo de descarga que va a durar unas cuantas semanas. ¿Ya? Entonces, el detox digital es necesario para reducir aquí, siempre estamos hablando de las ondas cerebrales, ¿ah? Se han dado cuenta que hay como un punto común que tiene que ver con esto, con el aprender cómo gestionar nuestras ondas cerebrales. Bueno, esto se logra a través de la respiración, pero también a través de la eliminación de estímulos, o en este caso no eliminación, sino mitigar o disminuir los estímulos externos. Si usted lo hace, va a tener un sueño reparador. Y ahí va a empezar todo. O sea, desconexión, aquí es como un loop al final, es como un círculo. Si yo me desconecto de las pantallas 40 minutos antes, voy a dormir bien. Si duermo bien, voy a poder rendir bien. ¿En función de qué? Voy a tener energía disponible para poder gestionar, en este caso, mi cronotipo, mis ritmos ultradianos, que me van a permitir generar los sprints y las descargas, ¿cierto? Y si tengo algún inconveniente, puedo hacer la reconexión sensorial. Pero si no hay detox digital, voy a tener ondas cerebrales alteradas que no me va a permitir dormir de buena manera, no voy a poder gestionar bien mi cronotipo y ultradiano, me va a dificultar trabajar en sprints porque no me voy a poder concentrar. Y eso finalmente también va a haber una alteración porque voy a tener mi sistema límbico alterado y me voy a irritar con facilidad y voy a terminar en un burnout. O sea, ese es como el círculo vicioso. Ahora, yo lo puedo convertir en un círculo virtuoso. Desconexión digital o administración. O sea, no es necesario que se desconecte 100%, pero administrelo, gestiónelo. Que no lo controle el teléfono, que no lo controle la pantalla. Tenemos que, en este caso, nosotros recuperar primero el control. Recuerden, primero recuperamos el control para alcanzar la armonía. Tenemos que aprender, por eso el estadio del equilibrio es importante, porque es un estadio de aprendizaje y entrenamiento. Y después pasamos al estado de armonía, donde nosotros, en este caso, vamos a poder, tener claridad y podremos tomar decisiones, las mejores decisiones para, en este caso,
apuntar a la generación de resultados y también el bienestar y mejorar nuestros vínculos. Y continuamos repitiendo y repitiendo, repitiendo lo mismo y voy a continuar repitiéndolo por mucho tiempo más. Así que, miren, esas son las 5 claves. Hacemos un resumen. Recuerde, sueño inteligente, tener claro cuál es el reloj interno, ¿cierto? Identificar cronotipos y ritmos ultradianos, trabajar en función de sprints y descargas, trabajar la reconexión sensorial y finalmente trabajar el detox digital. Así que con esto estamos poniendo fin a nuestro primer episodio de productividad dinámica. De verdad, para mí es un gusto poder compartir con ustedes esta información. Como les decía al principio, ya son 18 años investigando sobre productividad desde el 2014, que se empezó a generar este cambio a lo que es productividad dinámica, donde entregamos los tips no tan tradicionales, porque ahí donde muchas veces a mí me toca ir a empresas de repente y me encuentro con los PM, me encuentro con las personas que trabajan en productividad o los encargados y me preguntan, oye, ¿esto es Scrum? No. Kanban, no. ¿Qué es lo que es? Esto es, no, esto es productividad dinámica. ¿Y qué productividad dinámica? Así como las personas están inmersas en un paradigma de productividad que a veces los cierra mucho, como que no se genera la apertura necesaria para aprender cosas nuevas, entonces como que tratan de encasillarlo en algo que ellos conocen. Y la verdad es que la productividad dinámica es amplia porque considera tanto los atributos de la productividad tradicional, que podrían estar asociados a un Scrum, que podrían estar asociados a un sistema Lean, que podrían estar asociados, por ejemplo, a un Scrumban, si es una mezcla, o cómo sacarle mejor provecho a un sistema de Microsoft, o cómo, en este caso, utilizar mejor el Google Business. Bueno, varias cosas que nos permiten, en este caso, una visión que está más orientada, como les decía, a convertir la productividad en un estilo de vida. O sea, que la productividad no sea algo extra, que la productividad no sea levantarse en la mañana a las 5 temprano, que no sea trabajar en los hábitos porque me leí un libro o descargar la última app o configurar el Notion. O sea, porque yo trabajo con todo eso. No, la productividad dinámica va mucho más allá. Tiene que ver con esto, o sea, que la productividad seas tú, que tú te conviertas en la productividad, en la mejor versión y desarrolles tu propio sistema. O sea, no es que yo te vaya a vender un sistema, no. Tú tienes que desarrollar tu propio sistema en función de las recomendaciones o la estructura, en realidad, que he ido generando a través de los años. Y de esta manera mejoramos el rendimiento individual y colectivo de las organizaciones. Por eso ahí le mando un saludo a las personas con las que me he reunido en estos últimos periodos y como que no han logrado captar lo que es la productividad dinámica. O sea, en cierta medida es hacer frente a lo que está ocurriendo hoy en día, el exceso de información, a lo vertiginoso que se está volviendo la vida, porque en este caso necesitamos una solución. Como dice el dicho de este podcast, esta temporada, menos caos, más armonía. Ahí me jugó una mala pasada la dislexia. Así que, bueno, con eso me despido. Vamos a estar compartiendo cada 15 días con este podcast de productividad dinámica. Recuerden, 4ª temporada, me pueden encontrar en Spotify. Miren, acá vamos a poner el QR directo, ahí productividad dinámica, menos caos, más armonía, ahí sí. Así que me despido, espero que estén muy bien, que tengan un excelente fin de semana. Adiós.